Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra radio del Aula del Futuro del Cole Muelle del Tinto. Al programa de nuestra clase, la clase de sexto de primaria, en la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos. Este es un espacio donde aprendemos, escuchamos y hablamos de temas importantes que nos ayudan a construir un mundo mejor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio, muy importante, del cual hemos estado hablando bastante. Hemos dedicado gran parte de la segunda mitad del primer trimestre a ello, que son los derechos de los niños y niñas, ¿verdad? Hemos trabajado los derechos humanos y dentro de ellos los derechos de los niños y las niñas. Y más concretamente, dentro de todos estos derechos hemos trabajado bastante el tema de la explotación laboral infantil, ¿verdad? Hemos aprendido que esta existe, que hay distintos tipos y sobre todo que no respetan estos derechos que hemos trabajado. ¿Qué derechos tienen los niños y niñas? Pues hemos aprendido que tenemos derecho a una educación universal para todos y para todas. Tenemos derecho a tener un hogar y una familia que nos cuide y nos proteja. Tenemos derecho a tener una sanidad pública y gratuita que nos atiendan como nos merecemos y tenemos derecho a ser felices, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a nuestro compañero Juan Martín, ¿verdad?, que nos va a hablar sobre el derecho a jugar que tenemos. A ver, Juan Martín, ¿a ti te gusta jugar? Mario Bros. ¿A Mario Bros te gusta jugar? Sí. Oye, ¿y qué te parece a ti que haya niños y niñas en el mundo que no puedan jugar porque están trabajando, como si fueran mayores? ¿Eso te parece bien o mal? No. Te parece fatal, ¿verdad? Sí. A mí también me parece fatal. Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos aquí dentro, como hemos dicho, dentro de la explotación infantil, dentro de estos niños que no pueden trabajar, distintos tipos. Y Dani, tanto Dani como Irene, nos van a hablar de los niños y niñas que trabajan en el campo, que trabajan en la agricultura. Ya hemos sabido que no hace tanto tiempo en nuestro país nuestros abuelos y abuelas iban a trabajar al campo siendo niños, ¿vale? Eso era debido a la pobreza que había, que se tenían que ir a trabajar y no podían estudiar. Esto afortunadamente en España ya sucede menos, sucederá, que no lo sabemos, ¿verdad? Porque no estamos en todas partes a la vez, pero actualmente sobre todo se produce en países más pobres. Entonces, dime, Dani, ¿qué has investigado tú por ahí? Bueno, pues la explotación infantil en la agricultura ocurre cuando niños y niñas trabajan en actividades agrícolas que afectan a su salud, su desarrollo o su educación. Es uno de los sectores donde más trabajo infantil existe en el mundo, sobre todo en zonas rurales y en países en desarrollo. Muchos menores trabajan largas jornadas en el campo, a menudo sin protección, expuestos a pesticidas, herramientas peligrosas, cargas pesadas y condiciones climáticas extremas. En muchos casos dejan la escuela o combinan el estudio con trabajos agotadores, lo que limitan sus oportunidades futuras. Organismos internacionales buscan erradicar esta práctica promoviendo educación, protección social y trabajo digno para los adultos, como forma de romper el ciclo de pobreza. Efectivamente, tenemos que cuidar todo eso, ¿verdad?, para que no haya niños trabajando, ¿vale? Dime, Irene. Irene ha hecho una cosa que ella se ha centrado en el cacao. ¿Por qué el cacao? ¿Y por qué el cultivo del cacao? Porque a los niños y niñas os gusta mucho, ¿qué? El chocolate, ¿verdad? Pues resulta que en ese chocolate que comemos, resulta que en muchos de ellos se esconde una realidad bastante fea de la que nos va a hablar Irene. Pues la agricultura del cacao pasa cuando niños y niñas tienen que trabajar en las plantaciones en vez de ir a la escuela. Muchos ayudan a sus familias porque son pobres, pero el trabajo es duro y peligroso, ya que usan machetes, cargan cosas pesadas y pasan muchas horas bajo el sol. Hay marcas que incluyen la certificación Rainforest Alliance, que garantizan prácticas éticas. Efectivamente, nosotros no estamos aquí para hacer publicidad de nada, pero ¿cómo podemos contribuir a evitar que en la industria del cacao haya niños y niñas trabajando? Pues miramos las etiquetas, que por detrás los productos nos lo indican, ¿vale? Que son productos libres de cualquier tipo de explotación infantil, ¿vale? Eso es muy fácil, solo tenemos que mirar. Muy bien.
decíamos que la segunda industria más contaminante del mundo es la industria textil, y en ella desgraciadamente también tenemos a niños y niñas trabajando, y de ello nos van a hablar nuestros compañeros Ayla y Christopher. A ver, Ayla, cuéntame, ¿qué has buscado tú por ahí? ¿Qué información? A veces la ropa que encontramos a bajo precio esconde una realidad complicada, como la explotación infantil. En algunos lugares, niños y niñas están involucrados en la fabricación de prendas, a menudo en condiciones muy difíciles. Estos niños tienen que pasar por jornadas muy largas, ambientes poco seguros, pago injusto y pierden oportunidades. Es importante saber que aunque estas situaciones existan, hay esfuerzos para combatirlas y asegurar que los niños y niñas puedan vivir una infancia segura y tener acceso a la educación y muchos derechos más que deberían ser accesibles para ellos. Efectivamente. Christopher, ¿tú qué nos tenías que hablar de esto? El sector textil y calzado en Ghana es un motor económico vital, fuerte en producción local como las telas Kente y manufactura, pero enfrenta una masiva importación de ropa de segunda mano, que crea una crisis ambiental y de residuos, con gran parte terminando en vertederos o contaminando ecosistemas. Espera un momentito, Cristian. Yo te iba a preguntar porque en clase lo hemos hablado, ¿verdad? El tema de la industria textil que contamina muchísimo, que nuestros residuos van a parar a otros países, que hay auténticos ríos de ropa. ¿Nosotros cómo podemos contribuir a todo esto? ¿Qué deberíamos de hacer con el tema de la ropa nosotros en casa? Pues se lo podemos dar a los primos o que los primos nos lo den a nosotros o Efectivamente. la familia heredar. Claro, podemos heredar ropa, que no pasa absolutamente nada, porque hay ropa que queda en buenísimo estado y hay muchas veces que tiramos ropa hasta con las etiquetas puestas. No, hombre, no hay que ir siempre a la última moda. La ropa sirve para cubrirnos, para vestir nuestro cuerpo y no pasa nada por heredarla de los primos y demás, ¿vale? Entendemos que hay también comercios que se dedican de comercio justo a elaborar ropa donde sus trabajadores y trabajadoras tienen condiciones dignas de trabajo y no emplean a niños. Eso también existe. Pasa que es una ropa más cara, a veces por nuestra familia no todo el mundo puede acceder a una ropa cara, entonces pues si heredamos ropa, si nuestros padres nos vienen con una bolsa de ropa del primo, lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida, porque estamos evitando que haya niños trabajando y que se produzcan tantos residuos, ¿verdad? Genial. Tenemos al siguiente grupo, que son Darío, María y Antonio, que han estado investigando sobre el trabajo de niños y niñas en la minería, ¿verdad? Bueno, Darío, ¿nos puedes hablar de ello? ¿Qué has investigado tú por ahí? Sí, yo he investigado que la sobreexplotación infantil en la minería es un trabajo ilícito que pues suele darse en países subdesarrollados como en el sur de Asia o en África, en el que los niños trabajan durante día y noche a cambio de muy poco dinero y están sometidos a peligros muy graves, como por ejemplo algún gas nocivo, cortarse o pincharse con algún mineral o enfermedades que al final, como en los países desarrollados no tienen mucho dinero, no podrán tener mucho dinero para poder curarlas. Y también, aparte de esas consecuencias físicas, también hay consecuencias psicológicas y sociales. Claro. Como están muy enfermos, no pueden estar con otros niños, no pueden disfrutar el tiempo fuera jugando con amigos, entonces están aislados porque están enfermos y eso al final crea un trastorno, un trauma psicológico que puede acabar en problemas muy graves. Claro, porque cuando tú eres un niño o una niña pequeño, lo que tiene que hacer es eso, ir al cole, jugar, ser feliz, no estar trabajando, porque todo eso nos afecta física y psicológicamente, por supuesto. Claro. María, dime, ¿tú qué crees que podemos hacer con todo este tema de la minería? Pues una forma de que nosotros no participemos en esto es que evitemos comprar móviles con coltán. Por ejemplo,
hemos visto que hay un mineral, entre otros, ¿verdad? También está el litio por ahí, que sirve para las tecnologías que tenemos, todos, que tenemos nuevas tecnologías. Se extrae, estos minerales son fundamentales para elaborarlos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han provocado hasta guerras. Hemos tenido guerras en el Congo por el coltán y los diamantes, entre otras. Esta guerra hemos visto en clase que se dice que es el conflicto más sangriento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nosotros podemos, lo mismo que con la ropa, heredar móviles para no comprar tanto, o incluso comprar móviles que hay libres de coltán, si nos lo podemos permitir, genial. Nosotros como individuos lo que tenemos que hacer es reducir todo eso. Antonio, dime, ¿qué tienes que decir? Si buscamos en internet encontraremos móviles libres de coltán, que además se fabriquen en España. Efectivamente, lo que estábamos hablando un poco, ¿verdad? Sí. Es lo que nos quedaba por decir, que los hay que se fabrican en España, incluso. O sea que encima estamos contribuyendo a la economía local, ¿vale? Genial. Muy bien, Antonio. Hay otra industria. A ver, nos van a hablar de ello Adri, Ale y Pilar, ¿verdad? Adri, ¿qué me tienes que decir? ¿De qué industria habéis investigado vosotros? Hay países pobres en donde los niños tienen que trabajar en la recolección de basura para sobrevivir. Los niños buscan entre los vertederos para recoger materiales reciclables como plástico, cartón, metal o cristal. Trabajan sin protección, no usan guantes, botas ni mascarillas. Están expuestos a enfermedades, cortes con objetos peligrosos, jeringas, etc. Pasan muchas horas al día revisando basura para ganar muy poco dinero. A menudo trabajan junto a sus familias o para intermediarios que compran lo que recolectan. En algunos lugares los niños faltan al colegio o no asisten nunca porque dependen de ese trabajo. Los vertederos suelen estar al día libre con humo, mal olor y animales peligrosos. Esto ocurre en países como África, Asia, etc. y especialmente en ciudades con pobreza extrema. Madre mía, ¿no? ¿Ustedes sabían, antes de hablarlo en el cole, que había niños que trabajaban en vertederos, que la basura es una industria en sí? Para nada. No veas, ¿no? Ale, ¿tú qué me tienes que contar de esto? Yo voy a hablar un poco sobre India, la recolección de basura en India. En India, miles de niños y niñas, a menudo de familias muy pobres o sin hogar, se ven forzados a trabajar recogiendo basura para sobrevivir, enfrentándose a condiciones insalubres. Riesgos de enfermedades y explotación. A pesar de la profesión legal del trabajo infantil y la existencia de leyes contra la discriminación de castas. Estas actividades informales son una fuente vital para la economía del reciclaje, aunque los niños permanecen invisibles y vulnerables, realizando tareas peligrosas en vertederos y calles para obtener materiales reciclables y ganar dinero. En resumen, la situación de los niños recolectores de basura en India es un complejo problema social ligado a la pobreza. Claro, tú te has centrado en la India, en esta actividad de investigación que has hecho, pero claro, vimos que hay otros países. Claro, por ejemplo, países. En Nicaragua hay un vertedero inmenso. Y ahí hay una cantidad de niños trabajando tremenda. Yo creo que lo hablamos ya en clase, si no, Sí. pues ya lo hemos visto. Martita, perdón, Pilar, que le cambio el nombre 20 veces al día. Mi Pilar, ¿de qué me va a hablar? De cómo podemos ayudar contra esto. Efectivamente, nosotros siempre podemos aportar un granito de arena. Pues podemos ayudar reciclando lo máximo posible para que no pase. Claro que sí. Muchas veces aquí generamos tantos residuos, ¿verdad?, que va a parar a otros países. Pues intentemos no generar tantos residuos, ¿no? Entre todos, poniendo nuestro granito de arena, podemos hacer muchas cositas. ¿Vale? Venga, a ver, ahora es el turno, ¿verdad?, de Marino, Elena y Marco. Ellos también se han preparado su investigación sobre algo que tenemos aquí muy cercano. Hemos visto que nuestros abuelos y abuelas han trabajado en la agricultura, pero es que nuestros abuelos también se han ido a la mar. Mi propio padre se fue a la mar siendo un niño,
Mi abuelo se fue a la mar siendo un niño, como la gran mayoría de familias que tenemos aquí en Huelva. Entonces ellos me van a hablar de la industria pesquera. A ver, dime, Marino, ¿qué me tienes que decir? La explotación infantil en la pesca se da sobre todo en los países subdesarrollados y la gran demanda de exportaciones a bajo costo. El trabajo que desempeñan los niños en la pesca es lo siguiente: limpieza de redes, buceo submarino en condiciones insalubres, limpieza de pescado, entre otras más. No vea, ¿no? Trabajo bastante duro, ¿no? Elenilla, ¿y tú? Dime, ¿qué has buscado, cariño? ¿Qué has investigado por ahí? Yo he investigado también sobre la industria pesquera infantil. Bueno, la industria pesquera infantil es el trabajo que realizan niños y niñas en actividades relacionadas con la pesca, como capturar, limpiar o vender pescado, lo cual se convierte en un problema cuando es muy peligroso, muy pesado o impide que los niños y niñas asistan a la escuela y puedan desarrollarse adecuadamente. En algunos casos ocurre la sobreexplotación pesquera, que es cuando se pesca en exceso sin permitir que las especies marinas puedan reproducirse. Esto provoca escasez de recursos y empeora las condiciones de vida de muchas familias. Esto provoca que a veces los niños y niñas tengan que trabajar más horas y en peores condiciones, afectando su salud, educación y derechos. Ya, vale. Una cosa, ¿habéis visto alguna vez cómo se limpia el pescado? ¿Cómo se trabaja en un barco? ¿Sabéis cómo se trabaja en un barco? Sí. Las condiciones de trabajo en un barco son duras, porque te expones a las inclemencias del tiempo, te expone a que dentro de esas inclemencias del tiempo el barco pueda sufrir un accidente, por ejemplo, y luego después, imagina un niño limpiando un pescado o que tenga que coger un pez grande de un montón de kilos como es un atún. Y además agarrar un cuchillo para abrirlo y sacarle hueso y demás. Claro, eso, entonces claro, es algo que no tienen por qué hacer niños y que eso lo tienen que hacer hombres y mujeres ya mayores con todas sus condiciones laborales, en condiciones, ¿verdad?, dignas y bien pagadas, porque es un trabajo muy duro, ¿vale? Estupendo. A ver, bueno, ya para finalizar, a ver si muevo la cámara bien. Tenemos a Natalia, tenemos a Octavio y después tendremos a Tale, que le enfocaré, que nos van a hablar de algo que muchas veces se nos olvida, pero que al igual que la pesca, al igual que la agricultura, hemos tenido aquí en nuestro país hasta hace nada. Y es el trabajo de niños y niñas, en este caso afecta más a niñas que a niños, es el trabajo doméstico, ¿verdad? A ver, cuéntame, señor Octavio. ¿O empezaba Natalia? ¿Quién empezaba? No, empiezo yo. Venga, señor Octavio, ¿qué me dice del trabajo doméstico? Millones de niños y niñas trabajan los 7 días a la semana en casas para ganar poco dinero y generalmente no se les respeta los derechos. Además, están expuestas o expuestos a cortes con cuchillos o con plantas. Madre mía. Generalmente son niñas las que trabajan en casas. Dime, Natalia, cuéntame. Los niños y niñas siguen siendo obligados a hacer tareas domésticas con tan solo 5 años y más mayores. Niños que deberían estar en una guardería o en un colegio tienen que trabajar a esas edades. Los niños trabajan para poder sobrevivir, sobre todo. Claro, es que como hemos estado hablando en clase, aquí en nuestro país, cuando se mandaba a niñas jovencitas a trabajar a las casas y a niños también en labores domésticas, por ejemplo, arreglar cosas, ¿no? Cocinar, tal, limpiar, eso era sobre todo, porque por ejemplo al campo se mandaba a más niños que a niñas, a los niños se les mandaba al campo y a la más, y a las niñas a limpiar. Chicos jovencitos, ¿por qué? Porque en sus familias las condiciones eran muy precarias y desgraciadamente pues sigue pasando en muchos países. Te mando a limpiar a casa de una persona que pueda más a cambio de dinero, o incluso dentro de la familia cuando tenían muchos hijos y no podían poner a estudiar a todos, se quitaban de estudiar a las niñas y se ponía a las niñas a limpiar en casa. Entonces esto todavía pasa en muchos países, ¿verdad que sí? Y sí, a los niños
y a los niños y a las niñas se les termina olvidando cuidarse y su salud. Vaya tela. Bueno, pues creo que ha quedado esto bastante... Nos ha quedado bastante claro para que pensemos en ello, que pensemos en cómo podemos contribuir a que todo esto, poner nuestro pequeño granito de arena, como hemos dicho varias veces, no suceda más, ¿verdad? Entre todos y todas yo creo que podremos conseguirlo, si no erradicar, sí concienciar y sí avanzar un poquito. Lo que podemos aportar, bueno, es un poquito de todos hace un mucho, ¿eh? Nuestro amigo Tales, que está aquí, uy, que no se le ve, Tales, ahora, ¿qué tal? Nuestro amigo Tales va a despedir el programa. ¿Quieres hablar de lo que hemos hablado o solo ya despedimos el programa? Solo despedirme. Claro, porque todavía tenemos que aprender un poquito más español, ¿verdad? Sí. Bueno, pues despide tú el programa. Adiós para todas las personas y hasta luego. Adiós.